La honra a mi Señor. Qué bueno es Dios, estamos de nuevo para poder compartir la palabra del Señor con toda la gente de la iglesia del Príncipe de Paz de Colonia Palermo, Progreso, igual con la gente que nos sintoniza siempre a través de Now Televisión y a la gente que se conecta con nosotros a través de internet. Gracias a Dios que nos permite el Señor de la gloria estar llevando el mensaje de vida a muchas personas que están con hambre y sed de la palabra de nuestro Señor. Vamos a abrir inmediatamente la Biblia, la palabra del Señor, en el libro de Juan, el evangelista, el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Bienvenidos todos en el nombre del Señor Jesús, toda la gente que decidió estar con nosotros este día. Los amigos, los hermanos, las visitas y toda la gente que nos acompaña, una calurosa bienvenida para todos. Amén. Démosles un aplauso a los que nos visitan. Bienvenidos. Gozo y honor tenerles acá en la casa del Señor para poder disfrutar de este rato de comunión para la gloria del Señor. Amén. Capítulo 1, versículo 1 dice la palabra: para honrar al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Hubo un hombre, Juan, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre y voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios, quiero predicar la palabra. Señor, usa mis labios, mi vida, para llevar al corazón de la gente que nos ve, de la gente que tenemos en nuestro entorno. Dios, queremos predicar la palabra, y el Espíritu Santo obra a través de la palabra. Tu palabra dice que jamás regresa vacía la palabra, y en esta noche invocamos su nombre, creyendo que la mano de Dios se mueve para salvar, creyendo que la unción del Señor desciende con poder sobre mí para hablar tu palabra. Queremos que tú seas glorificado en esta hora. Creemos, Señor, que la presencia del Señor está aquí en nosotros, y la unción de Dios está aquí para bendecirnos en una manera especial.
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Cristo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Aleluya. Quiero hablar sobre los atributos del Verbo eterno. Hay tantos escritos acerca de Jesús tratando de desvirtuar, tratando de minimizar, tratando de refutar la divinidad de Cristo. Y son muchas las religiones. Digo religiones porque toda aquella agrupación, o llámese congregación, donde no está Cristo, es religión. Y hay muchísimas agrupaciones o religiones que sacaron a Cristo de la Biblia, que procuran negar la existencia no de Cristo, sino de la divinidad. Tratan de negar la existencia de un Dios vivo en la persona y obra de Jesús. Jesús fue claro y categórico y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El hombre puede hacer muchas cosas buenas en la vida. Puede y debe, y puede haber mucha caridad. Puede haber mucha buena voluntad. Y por no decir mucha devoción y mucha piedad. Pero si Cristo no reina y gobierna en su corazón, el ser humano está perdido. Es más, el pecado que lleva a la condenación del hombre es rechazar a Jesús, el Hijo de Dios. Porque el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, el Dios Adonai, Yahvé y cualquier otra traducción del original para relacionarse al Creador del universo, dio toda potestad al Hijo de Dios. Y Él dijo, cuando fue bautizado Jesús y subió de las aguas, una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencias. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios, lo que hizo en la persona de Jesús fue humanizarse, hacerse hombre. Los mismos atributos que Jehová Dios, el Dios Adonai, el Dios Yahvé posee, esos mismos atributos posee el Señor Jesús. Por eso Jesús dice: sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. De modo que el que rehúsa creer en Jesús está perdido. Y aunque haga muy buenas obras, amén, el que no crea en Jesús está perdido. El que no crea en Jesús va a rumbo a la condenación. Pero el que cree en Jesús es salvo por la fe en el Señor. Es creyendo en Jesús que somos librados de la muerte eterna y de la perdición
eterna. Amén. Qué interesante y maravilloso es esto. Si empezamos a leer y a estudiar minuciosamente la Biblia, la palabra de Dios, en este texto de Juan, vamos a ver exactamente los atributos del Verbo eterno, los atributos de Cristo. Ahí los vamos a ver. En el capítulo, vemos, en el capítulo 1, versículo 4, allí vemos el primer atributo, que es el atributo de la eternidad. Jesús tiene una eternidad sin principio. Oiga bien esto. Jesús tiene una eternidad sin principio. En otras palabras, Jesús es el principio y el fin. Jesús es desde la eternidad hasta la eternidad. Y eso es maravilloso. Aleluya. Juan es el libro que más saturado está de teología relacionado a la persona de Cristo. Está más saturado de teología que los libros sinópticos, el libro de Juan. Por eso se le llama a Juan el teólogo, el anciano teólogo. Amén. Porque él escribe más teología que cualquier otro escritor. Porque la teología tiene que ver con el estudio profundo de la persona y obra de Dios. Eso es teología. En nuestro lenguaje, eso es, en nuestra manera de hablar. Los técnicos le dan un significado mucho más difícil a la teología. Se cree que teología es, teo significa Dios, logos significa palabra y gia significa ciencia. Dicen los técnicos o los grandes técnicos y teólogos que entienden el idioma, dicen, bueno, teología es el estudio que estudia a Dios, es la ciencia que estudia a Dios y la relación con el hombre. Pero qué interesante, Juan está interesado en registrar los hechos contundentes de que Cristo es divino. Su propósito en este primer capítulo de la Biblia es presentar a Cristo como el Dios eterno, como el Dios glorioso. Aleluya. Dice Juan en el primer versículo, dice, en el principio era el verbo. La palabra era habla del pasado. En el principio era el verbo. Eso significa que el verbo ya existía antes. Habla de pasado, de tiempo pasado. Ya existía el Cristo glorioso. Porque al hablar Juan del verbo, de logos verbo, significa el mismo Cristo. Cristo es el verbo. Ya en el verso 14 lo declara que Cristo es el verbo. Amén. Dice en el verso 14 del capítulo 1, y ese verbo fue hecho carne. ¿Y quién fue que se hizo carne? Jesús, el Señor. Ahora declara, en el principio era el verbo. ¿Cuántos escritores hay ahora que están escribiendo libros y artículos? Que Cristo fue un buen hombre, que Cristo fue un gran hombre, pero que su existencia
depende del nacimiento de la Madre María. Desde que nació del vientre de María, nació en Belén. A partir de ahí comienza la existencia. Pero dicen los que escriben contra Jesús, tratando de despojar a Jesús de la divinidad, dicen, inicia la existencia del nacimiento y termina con la muerte en la cruz. Allí terminó todo, según ellos. Y la Biblia dice lo contrario. Dice la palabra que en el principio era el Verbo. Al hablar de principio, estamos hablando de antes de la creación. Se remonta el escritor de antes que Dios hizo los cielos, antes que Dios hizo las estrellas, antes que Dios hizo la pareja humana, ya el Señor ya existía. Ya Jesús existía, porque Él es eterno. Simplemente Jesús se humaniza. Jesús se introduce a la raza humana al engendrarlo el Espíritu en el vientre de María. Pero no es que Jesús ahí comienza. Él ya existía, porque Él es Dios eterno. ¿Dicen amén los hermanos? Esto es interesante porque de esto depende la salvación o la perdición. Hay muchas gentes piadosas que están perdidas y expuestas a ir al infierno por rechazar la divinidad de Jesucristo. Amén. Y esto es importante entenderlo. Dice, en el principio era el Verbo, pasado. Habla de la preexistencia del Verbo divino. La palabra preexistencia significa antes que todas las cosas fueran hechas. Antes que todo existiera, ya existía el Señor. ¿Ah? Nada más que existía en espíritu, no existía en hombre. Hasta que vino y se hizo hombre en el vientre de María, o se engendró, el Espíritu lo engendró en el vientre de María, comenzó una vida, es decir, la introducción a una raza humana a partir de ese momento. Interesante. Lo segundo es, dice el texto, era con Dios. Habla también del pasado. Era con Dios. Y esta es una traducción que yo la he revisado en 7 versiones de la Biblia. Para predicar este mensaje, lo revisé en 7 versiones de la Biblia. Y en las 7 versiones de la Biblia habla del pasado. Habla lo mismo. Era en el principio. Luego era con Dios. La palabra era con Dios habla de pasado. ¿Qué significa eso? La coexistencia con Dios. La palabra coexistencia. La palabra coexistencia significa que Jesús y Dios es el mismo. Eso. Coexistencia. Siempre encontramos la palabra es igual. De repente decimos el pastor. Luego decimos el copastor. Estamos diciendo lo mismo. Que aquel hace lo mismo. Amén. Eso significa la coexistencia divina. Ya existía Jesús en Dios. ¿Me explico? Esto es profundo, pero es importante que lo entendamos, porque de esto depende la salvación del alma nuestra. Esto depende de la vida eterna en Cristo el Señor. Mire, todo esto, estamos en el versículo 1. Estamos en el versículo 1 del libro de Juan. No nos hemos movido de allí, porque me interesa que quedemos claros en esto. Estamos en el versículo 1. En el principio, no olvidemos que siempre que usamos la Biblia, vamos a aprender a identificar los verbos en la Biblia.
la gramática en la Biblia. Cuando entendemos la gramática en la Biblia, se nos hace más fácil interpretar la Biblia y entenderla. Mire cómo dice: en el principio era. Habla del pasado. En el principio era. Y luego dice, en el mismo versículo 1, si está conmigo con la Biblia, y el verbo era. Amén. Otro, oiga hermano, y el verbo era. ¿Cuántos están conmigo con la Biblia? Esto es importante, que usted esté con la Biblia en la mano. Esto va a ayudar a mucha gente. Estoy seguro que hoy estoy sacando de muchas dudas. Hoy estoy quitando muchas lagunas de mucha gente que nos está viendo o gente que nos está oyendo, escuchando. Vuelvo a repetir algo que ya dije. Usted aprenda a estudiar la gramática bíblica. Si usted aprende a usar y a interpretar, a usar la gramática en la Biblia, le va a costar menos interpretar la Biblia. Dice que en el principio era. Otra vez. En el principio era el verbo, pasado. En el principio era con Dios, pasado. Y en el verbo era Dios. Así dice su Biblia. Usa una Biblia que usted la está usando para que usted entienda más correctamente la palabra. Amén. Era Dios. ¿Qué significa era Dios? Deidad. Pero era Dios. Siempre está la palabra era. En el principio era el verbo. Segundo, era con Dios. Tercero, era Dios. ¿Sí me explico? Era Dios. ¿Qué significa eso? No significa que era Dios Jesús antes y hoy no es Dios. No. Sino que lo que el escritor está asegurando y lo que está confirmando es que en el principio ya era Dios. Eso está revelando la eternidad de Dios. La deidad. La palabra deidad significa Dios divino. Jesús es divino. ¿Para cuánto Jesús es divino? Vamos. Qué bueno que ustedes creen en el Señor que es divino. Amén. Segundo, un segundo atributo, que esto ya lo discutimos bastante. Hoy vamos al segundo punto. Su poder es creador. En el versículo 3 del mismo capítulo 1, versículo 4, versículo 9 y versículo 10, está esta otra parte de la palabra. Su poder creador. Dice el verso 3. Si está conmigo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es un atributo de Dios. Jesús es creador. Él estaba en la creación. Cuando dijo que se hagan los mares, ahí estaba el Señor Jesús. Cuando dijo Dios, hagamos al hombre, por eso dijo el Señor en plural, hagamos al hombre. Porque ahí estaba la Trinidad. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Qué claro está la palabra. Amén. Si hay algún testigo de Jehová que me está escuchando, usted tiene la oportunidad de poder entender la Biblia, entender la palabra. Entienda que Jesús es Dios. Entienda que existe la Trinidad de Dios. Existe el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La divinidad en la Trinidad. Amén. Su colaboración en la creación, en el versículo 3.
Nada es hecho sin Él. Nada es hecho sin Él. 2. Increado, hubiera tenido que hacerse a sí mismo. Y el verso 4 al 9, fuente de vida. Jesús es fuente de vida. Él lo dice, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿De acuerdo? Qué fácil, ¿verdad? Amén. El creador del universo. Jesús es el creador del universo. El verso 4. En Él estaba la vida. ¿En quién? En el Verbo eterno. En Jesús. En Él estaba la vida. Hablamos otra vez del pasado. En Él estaba la vida. Verso 4. Verso 3, 4. Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Qué claro habla la palabra. Y punto número 3 para avanzar un poco. Punto número 3. Otro atributo importante de la divinidad de Cristo es su maravillosa gloria. Su maravillosa gloria divina. En el verso 14. El verso 14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vuélvalo a leer ahí con su vista, solo usted léalo ahí. Amén. Vuélvalo a leer y va a ver ahí la palabra. Dice, por eso me encanta que estudie la Biblia usted. Me gusta que estudie la palabra. Me gusta mucho. Él habitó entre los hombres y vimos su gloria. ¿A quién se refería? Él habitó entre los hombres y vimos su gloria. ¿A quién se refería? A Jesús el Señor. Vimos su gloria. ¿Y cómo vio la gloria? Juan dice que vimos la gloria como gloria del unigénito Hijo del Padre. Como gloria del unigénito Hijo del Padre. La palabra hijo aquí ya relaciona con que Cristo se hizo hombre, con que Cristo nació, con que Cristo entró a la esfera humana. Interesante es esto, ¿verdad? Amén. Vimos su gloria. En esta parte de su gloria divina, en Cristo vemos la humildad, porque el Verbo se hizo carne. Filipenses dice que se humilló a lo sumo. Se humilló hasta lo sumo, haciéndose hombre y habitando entre los hombres. Eso se llama humildad. Humildad. Siendo Dios se hizo hombre. Siendo rico se hizo pobre. Siendo rey se hizo siervo. Eso se llama humildad. Jesús fue ejemplo de humildad. Vimos su gloria. Se transfiguró. Otra evidencia maravillosa. Lo puede leer. Mateo 17, 1 al 8. Llamó a 3 de sus líderes más de confianza. Y fueron a un lugar especial, donde dice la palabra que se transfiguró. Y que todos vieron su rostro como la luz del sol. Su rostro brillante. Amén. Donde vino Moisés y Elías para estar allí en ese momento glorioso de transfiguración. Nadie de los hombres se ha transfigurado como Jesús. Esa transfiguración fue una transfiguración gloriosa
que su rostro brilló de gloria. Amén, de gloria. Después dijo Moisés y dijo Pedro y otros más: ¿por qué no hacemos enramadas? Una para Pedro, otra para Moisés, otra para Elías. Les gustó estar en ese ambiente de gloria. ¿A quién no le va a gustar estar en ese ambiente de gloria? Amén. Esa es una evidencia. Si Él se transfiguró en gloria, eso significa que Jesús es Dios. ¿Cuántos dan un aplauso a Jesús por eso? Alabado sea el Señor. Amén. Aleluya. Y en cuarto punto, otro gran atributo de Jesús es su misión divina: revelar al Padre. En el verso 18, vámonos al 18. Maravillosa exposición de la palabra. Verso 18, revelar al Padre. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Él le ha dado a conocer. La misión única y exclusiva del Señor Jesús es dar a conocer a su Padre, revelar al Padre Celestial. Amén. El Padre Celestial. En otras palabras, no podíamos conocer nosotros al Padre si no conocemos a Jesús. Es conociendo a Jesús que podemos conocer al Padre Celestial. Nadie conoce al Padre sino al Hijo. Nadie conoce al Padre sino a Jesús. Cuando aceptamos a Jesús, creemos en Jesús, entonces estamos conociendo al Padre, porque Jesús es el que revela al Padre Celestial. Porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero sí, hemos visto a Jesús por la fe. Amén. Aleluya. El unigénito del Padre, en el seno del Padre, Él lo conoce bien. Cuando conocemos a Jesús, Jesús nos revela los misterios del Padre. Cuando desconocemos a Jesús, desconocemos al Padre Celestial. Pero cuando conocemos al Señor, sí conocemos al Padre Celestial. Por eso es que cuando nos hincamos le decimos Padre Celestial. Amén. Padre Celestial. Padre en la tierra, solo Jesús. No podemos darle ese título a nadie. El pastor lo podemos amar, lo podemos respetar, lo podemos admirar, pero no podemos decirle Padre a Él, porque Padre solo el que está en los cielos. Él merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Hoy ha venido una onda en muchos movimientos cristianos que le dicen padrecito al pastor y le dicen mamita a la esposa del pastor. Error. Nuestro Padre Celestial está en los cielos. A los pastores, digámosles siervos del Señor, digámosles ministros de Dios, digámosles reverendos de Dios, o como querramos llamarles, pero no les digamos padrecitos, porque el Padrecito eterno, el Padre Celestial, está en los cielos. Él merece la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Un quinto atributo de la divinidad de Cristo es su autoridad.
Él es el dador de una nueva dispensación gloriosa. La ley de Moisés fue dada. La ley fue dada a Moisés. Los mandamientos, los 10 mandamientos de Dios fueron escritos en tablas de piedra y fueron entregados en el monte alto a Moisés. Moisés, como mediador del antiguo pacto, recibió esas tablas de la ley, señal de autoridad, de pacto, de convenio en el antiguo pacto. Amén. A Jesús le fue dada la autoridad. Le fue dada la autoridad. Dice la palabra en el capítulo 1, versículo 12 del libro que estamos leyendo. A los suyos vino, refiriéndose a Israel como nación. Mas los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús, como Dios, manifiesta su poder perdonando pecados. Solo Dios puede perdonar pecados. Por eso los fariseos y los saduceos querían acusar a Jesús cuando Jesús les decía: vayan, sus pecados les son perdonados. Vayan y no pequen más. Porque Jesús es autoridad para perdonar pecados. Jesús demostró ser autoridad divina cuando perdonó pecados. También demostró ser autoridad divina cuando sanó enfermos. También demostró ser autoridad divina cuando resucitó muertos. Y también demostró ser autoridad de Dios cuando se levantó de entre los muertos al tercer día. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Dando la garantía y la seguridad de la victoria del pueblo del Señor. Si Cristo hubiera muerto, hubiera quedado en una tumba, el evangelio fuera muerto, tuviéramos sin esperanza alguna. Pero como Cristo resucitó entre los muertos, eso significa que tenemos victoria en Cristo Jesús. Porque Él venció la muerte misma. Porque Él burló la tumba misma, el sepulcro, levantándose entre los muertos con victoria y gloria y subiendo al cielo. Eso significa que los que hemos creído en Cristo no nos vamos a quedar en la tumba cuando moramos, sino que nos vamos a levantar en gloria, así como Cristo se levantó en gloria. ¿Cuántos alaban al Señor por eso, hermanos? Qué bueno es el Señor. Amén. Es más, un sexto punto es otro atributo de la divinidad de Cristo. Es el poder regenerador. El poder regenerador. Versículo 11 y 13. Vino a los suyos, el pueblo de Israel, y lo rechazó. Pero a los que lo recibieron les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Cristo tiene autoridad para liberarnos del pecado, de la maldición. Cristo tiene esa autoridad para limpiar nuestra vida, para cambiar el corazón de piedra de nosotros y poner un corazón de carne dentro de nosotros. Amén. Aleluya. Dice la palabra: los que no son engendrados de sangre, los que no son engendrados de voluntad de carne, los que no son engendrados de voluntad de varón, sino engendrados por voluntad del Señor. Obra maravillosa del Espíritu Santo en la vida del hombre y la mujer. Amén. Cristo sí tiene autoridad, sí es autoridad para cambiar la vida del hombre. Él puede transformar al hombre, cambiar al hombre, no importa qué condición
se encuentre. Puede estar en una condición totalmente deprimente, hundida en el pecado y en la maldición. Pero si entrega su corazón a Cristo, Cristo puede limpiarle, lavarle con la sangre preciosa y hacerlo hijo suyo para la gloria de Jesucristo. Amén. No importa cuál sea la condición humana en que viva, no importa cuál sea la condición moral en que viva, no importa cuál sea la condición social en que viva, no importa cuál sea la condición intelectual en que viva, pero Cristo puede cambiar y transformar su vida. Solo Él puede cambiar el destino eterno del hombre. Solo Él puede cambiar el destino eterno del hombre. Amén. Estas cosas se han escrito para que las creamos, para que creáis en el Hijo de Dios, para que creyendo en Él tengáis vida eterna para siempre, jamás. Por eso hemos abrazado a Jesús y hemos recibido a Jesús como el único y suficiente Salvador de nuestra vida.